Buenas tardes. Seguimos con nuestro tema, volver al eje, observando el eje central de nuestro cuerpo, la columna vertebral. Hoy vamos a ver las flexiones hacia adelante. Recordamos que la columna vertebral esconde o guarda el sistema nervioso. Y las flexiones hacia adelante lo que hacen es relajarlo, relajar esa comunicación entre cuerpo y mente. En cierto modo, detienen el flujo de pensamientos. Baja suavemente la barbilla hacia la garganta. Siente la nuca estirada. Y poco a poco, deja que los hombros se venzan hacia adelante. Flexiona tus rodillas y empieza a volcar todo el cuerpo hacia el suelo. Deja que el cuerpo caiga. Aquí hay dos posiciones contrarias. Una, tus piernas, que quieren mantenerse estables y firmes. Y otra, tus brazos, el tronco, que quieren relajarse, caer, irse con la fuerza de la gravedad. Despacio, mira a ver si puedes extender tus rodillas y flexionar el tronco un poco más, dejándolo caer. No tenses, no fuerces. Siente. Flexiona despacio las rodillas y desde las caderas, lentamente, volvemos a venir arriba a la vertical como si estuvieran tirando de la chepa hacia arriba. Abrimos el pecho. Lo último que posicionamos es la columna cervical. Inhalando, abrimos bien en el pecho. Buscamos ese estiramiento en la columna y al exhalar, inclinamos suavemente el tronco hacia adelante. Trata de recoger el bajo vientre. Alinea la columna cervical. Busca ese estiramiento máximo de toda la espalda. Si es difícil, flexiona tus rodillas. Entrelazamos los dedos. Inhalando, abrimos un poco más en el pecho. Flexionamos nuestras rodillas y buscamos que el abdomen se pegue hacia los muslos, buscando la extensión en la parte baja de la espalda. Relaja cuello, relaja boca, no tenses. Siente. Y despacio, vamos bajando las manos al sacro. Deslizamos las manos por la parte posterior de nuestras piernas y las dejamos en la parte posterior, justo en los gemelos. Que no se contraigan los hombros. Utilizamos la parte posterior de las piernas para hacer una suave palanca, acercando el abdomen al muslo. Y con una exhalación tratas de estirar tus piernas lo que puedas, sin que los hombros se vengan hacia adelante. Soltamos, relajamos. Cogemos los dedos de los pies, abrimos nuevamente el pecho, estiramos columna, como en sesiones pasadas, y despacio vamos esta vez a abrir los codos y volvemos a flexionar todo el tronco hacia las piernas. Siente, respira, suaviza cualquier intención. La única intención que tenemos en la práctica de yoga es escuchar y permanecer. Inhalando, volvemos a estirar toda la columna vertebral y al exhalar traemos la pierna izquierda atrás, pierna derecha atrás a nuestro plano inclinado. Exhalando, traemos rodillas al suelo y nos venimos a una flexión en la columna vertebral que es Balasana o la posición del niño. Es una posición completamente de descanso, de recogimiento interior. Podemos sentir
la respiración fácilmente por nuestra espalda. Alárgala, expande toda la columna vertebral. Traemos las manos cerca de nuestras rodillas y empujando con las manos el suelo, estira la columna y eleva el tronco arriba a la vertical. Siente, respira. Y vamos a dejar caer las piernas hacia un lado. Extendemos las piernas hacia adelante y sacamos nuestras nalgas. Desde aquí vamos a hacer una posición que se llama Dandasana, y para trabajar la flexión en las piernas, colocamos las manos a cada lado del cuerpo y nuevamente buscamos estirar toda la columna vertebral. Esto a veces es difícil, colocarse en esta posición. Lo mismo necesitas un soporte debajo de tus nalgas porque te estás cayendo hacia atrás. Si es así, colócalo. O lo mismo necesitas un soporte debajo de tus manos. Date un tiempo, sintiendo, permaneciendo, para que la columna se estire, crezca hacia arriba. Y ahora al inhalar, suelta los brazos, estíralos hacia el cielo. Vuelve a crecer como hemos hecho otras veces en Tadasana. Y al exhalar, baja todo el tronco hacia adelante. Coge las piernas, los pies donde hayas llegado y no trates de bajar la frente hacia las piernas, sino vuelve a buscar ese estiramiento en tu columna vertebral y permanece estirándola, sintiendo toda esa alargamiento, respiración tras respiración. Abrimos en el pecho, exhalando. Nos dejamos caer, nos venimos hacia Paschimottanasana. Donde llegues está bien. Siente, observa, respira. Inhalando abrimos nuevamente en el pecho. Buscamos esa extensión. Exhalamos aquí. Inhalando, alargamos brazos. Exhalando, las manos vienen enfrente del pecho. Siempre cuando hagas un ejercicio, recuerda que tu ejercicio principal es estar y simplemente permanecer. Cerrar los ojos y escucharte. Hemos visto la respiración abdominal e intercostal. Trata ahora de respirar varias veces como hicimos en nuestra primera clase. Y coge y asciende esa respiración desde el abdomen hasta clavículas. Es lo que en yoga denominamos respiración yógica completa. ¿Puedes sentir lo que yo cuando respiras? Namaste.